Bienvenidos al John and Letty Podcast, donde hablamos de tópicos de interés para el día de hoy. Y hemos estado trayendo una serie acerca de la fuente de la verdad absoluta. Y habíamos hablado que Dios, como el Dios de la Biblia, es la fuente de la verdad absoluta. Así es. Y de las maneras en que Dios comunica su verdad a nosotros. Y particularmente en el podcast de hoy vamos a estar hablando acerca de cómo Dios comunica su verdad a través del Espíritu Santo. Así que en este podcast vamos a cubrir el tema del Espíritu Santo como un comunicador de la verdad de Dios. Vamos a hablar acerca de quién es el Espíritu Santo, cómo es que Él nos lleva a la verdad y cómo puedo yo recibir al Espíritu Santo de Dios. Pero antes de comenzar, ¿por qué no le damos las gracias a todos aquellos que se están conectando con nosotros? Queremos decirles que estamos muy agradecidos por el tiempo que nos están dedicando al Así es. escuchar las enseñanzas que estamos trayendo. Queremos también invitarles a que nos envíen sus preguntas, pues vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en este tópico. Así que pueden escribirnos y enviarnos sus preguntas. También decirles a sus amigos, todo aquel que esté interesado en este tipo de podcast, que nos siga, que se conecte con nosotros y que nos envíe sus preguntas también. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es el revelador de la verdad de Dios. De hecho, en otro podcast hablamos acerca de la Biblia como una de las fuentes por las cuales Dios revela su verdad. Pero la Biblia dice que es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. También hablamos de Jesús como el revelador de la verdad de Dios. Y lo interesante es que Jesús comenzó su ministerio en el momento en que fue lleno del Espíritu Santo, que ocurrió en el momento de su bautismo. Cuando Jesús se va, Él nos va a dejar, y nos dejó de hecho el Espíritu Santo a nosotros. El Espíritu Santo ha estado con nosotros desde ese entonces hasta ahora, incluso hasta el día de hoy. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él tiene la mente, los pensamientos de Dios nuestro Padre. Y mire esto, le voy a leer de 1 Corintios capítulo 2, el versículo 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En el versículo 10 dice: pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Y aquí cuando dice Espíritu está en letra mayúscula, queriendo decir que está hablando del Espíritu Santo. Entonces dice, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces vemos que el Espíritu de Dios conoce todas las cosas, es el revelador de la verdad de Dios. De hecho, la Biblia lo llama como el Espíritu de verdad y es la fuente del empoderamiento espiritual. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque no todo lo que es sobrenatural viene de Dios. Hay algunas fuentes de poder espiritual, como son la adivinación, que no viene de parte del Espíritu Santo. Correcto. Y entonces eso viene de otra fuente, y eso es demoníaco. Pero también hay otras fuentes de poder sobrenatural que no vienen del Espíritu Santo y que pueden llevar a las personas al error y al engaño. Así es, así es. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de no ser engañado. Necesitamos al Espíritu de Dios, que es el que nos lleva a la verdad. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo, hablamos de manera práctica, cómo nos guía a la verdad? Bueno, a mí personalmente el Espíritu Santo dentro de mí es como una voz interior que me habla, es una impresión en mi espíritu o se le puede llamar una percepción espiritual, Sí, así algo es. que no es natural, Así sino es. que viene del Espíritu Santo. Hay personas que le llaman una intuición espiritual, pero esa es la intuición que viene por el Espíritu Santo.
El Espíritu Santo también es el que trae convicción, es algo que viene de adentro, una convicción de pecado, por ejemplo, que el Espíritu Santo habla a nuestra conciencia cuando estamos haciendo algo que no le agrada a Dios, y es como una alerta espiritual a nuestro espíritu. Ese es el Espíritu Santo hablándonos y hablándonos la verdad. También otra manera que el Espíritu Santo nos habla la verdad es a través de la revelación espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Es que el Espíritu Santo abre nuestros ojos a ver cosas que tal vez no podíamos ver en lo natural. Podemos ver en el mundo espiritual, podemos percibir en el mundo espiritual y podemos ver, trae algo a la luz que había estado encubierto o que no habíamos visto antes, y esa es la revelación espiritual. También otra manera que el Espíritu Santo nos habla es a través de el don de profecía o los dones proféticos, que Dios habla a través de una persona, y la persona puede hablar las verdades de lo que Dios está diciendo en ese momento. Puede hacer a una persona, a una congregación. Dios usa hombres y mujeres maduros, hombres y mujeres de Dios, maduros, que pueden oír la voz de Dios y pueden hablar verdades espirituales a través del Espíritu Santo. Y es muy importante que dice la palabra que son maduros. ¿Por qué? Porque el poder discernir la voz del Espíritu de Dios, la impresión del Espíritu de Dios, requiere práctica y madurez. Eso es algo que viene con el tiempo. Yo conozco mucha gente que cuando quieren hacer algo muy fácilmente dicen, Dios me dijo, o que sintieron tal cosa, cuando no es así. Por eso una de las cosas que es muy importante es que usted conozca la palabra de Dios. Sí. Tienen que venir la palabra y el Espíritu juntos. ¿Por qué? Porque Dios nunca va a contradecir su palabra. La palabra de Dios, nuevamente inspirada por el Espíritu Santo, escrita. Esta es la palabra revelada de Dios. Así es. Entonces Dios ahora no le va a decir a usted que haga algo que esté contrario de los principios o de lo que dice la palabra de Dios. De hecho, en una ocasión Jesús, hablando con los saduceos, le dijo, ustedes están en error por no conocer las Escrituras ni el poder de Dios. Entonces, el poder de Dios viene a través del Espíritu Santo. Entonces, si no conocemos lo que es el poder de Dios, el Espíritu Santo, o no conocemos la palabra, estamos expuestos a caer en error, y tenemos que guardarnos de que eso no nos suceda. Sabiendo que el Espíritu Santo es quien comunica la verdad de Dios hacia nosotros, ¿cómo una persona puede tener el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo viene a aquellos que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Les quiero leer algo muy interesante, y esto está en el libro de Juan, el capítulo 16, versículo 7, que Jesús, sabiendo que Él iba a morir, los discípulos de Él estaban tristes, les dice una verdad. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Cómo es posible que conviene que Jesús se vaya? Dice, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y después dice, y cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego el versículo 12 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no lo podéis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando Jesús habla de este Consolador, Él dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar el Espíritu Santo, este Consolador, y va a estar con ustedes y les va a traer revelación. Para que usted vea, nunca en la Biblia el Espíritu Santo moraba en una persona. En el Antiguo Testamento solamente venía sobre algún profeta, sobre algún rey, y se iba. Pero cuando vino Jesús, pasó algo que nunca había sucedido en la historia. Dios le reveló a Juan el Bautista, al que tú veas descender el Espíritu Santo y reposar, permanecer, es la palabra correcta. Permanecer sobre este es el Cristo. Este es el Mesías, es el Salvador, el que lleva el pecado del mundo. Y Juan vio que esto ocurrió. Jesús comienza su ministerio, termina su ministerio, sube y envía al Espíritu Santo.
En el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder, les dijo, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces vemos que el que recibe a Jesús, viene el Espíritu Santo sobre ellos. Cuando Jesús murió, los discípulos obviamente creían en él. Jesús le dijo, reciban el Espíritu Santo. Pero luego le dijo de otra experiencia, le dijo del bautismo con el Espíritu Santo, donde el poder de Dios fue desatado sobre su vida para caminar sobrenaturalmente. Entonces, hemos hablado en este podcast que Dios es revelado como la verdad absoluta y que Él revela su verdad a través de diferentes fuentes. Una es la palabra de Dios, otra es a través de la persona de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, que es lo que hemos estado hablando hoy. El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, que revela la verdad a nuestro espíritu. Aunque también hablamos que no todas las cosas sobrenaturales y no toda comunicación sobrenatural viene de Dios y que por eso hay que tener mucho cuidado. Correcto. Y lo más importante, que toda persona que ha recibido a Jesús como su Salvador tiene el Espíritu Santo morando en él y él puede venir sobre usted con el bautismo para empoderarlo, para que usted pueda saber, conocer más las cosas de Dios. Así que únase para nuestra próxima serie de podcast que va a salir más adelante. Así que Dios le bendiga.